ilustrar esta palabra señalándote lo siguiente: discernimiento de espíritus, don que manifiesta un verdadero avivamiento. Discernimiento de espíritu, don que manifiesta un verdadero avivamiento. De eso precisamente es lo que te quiero hablar en el día de hoy, sobre el discernimiento de espíritu. Muchas veces, hermanos queridos, nosotros valoramos muchísimo otros dones. Nosotros por mucho tiempo, ¿no es cierto?, comenzamos a ver, y es cierto, porque hay dones que son más vistosos unos que los otros. Hay dones, ¿me entiendes?, que son más atractivos unos que los otros. Pero el Espíritu Santo me hacía observar lo siguiente: la importancia del don de discernimiento de espíritu. Y en este tiempo, como Iglesia de Reconciliación, que estamos creciendo, que estamos conquistando, que el Señor está obrando grandemente, es de suma importancia y de suma urgencia que podamos habilitarnos en este don que es el discernimiento de espíritu. Cuando estábamos en el retiro de líderes, la pastora Marcia Castillo, ¿no es cierto?, ella hablaba y decía que a lo mejor lo que ella ministró iba a ser un pan para muchos días, señalando que lo que más teníamos que cuidar en esta casa era el discernimiento. Y sabe, es lo mismo que también la iglesia primitiva cuidó, atesoró y albergó muchísimo. Y por eso quiero que en esta tarde usted me pueda acompañar en algunos textos bíblicos para poder observar cuál fue el éxito de la iglesia primitiva. Y una de las cosas que más el Señor me hablaba es que muchos dones producen precisamente popularidad en la iglesia, pero muy pocos dones manifiestan autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es el discernimiento bíblico? ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Así de forma sucinta podemos señalar lo siguiente: el discernimiento simplemente se puede definir que es la habilidad de poder discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Por eso que el Señor en todas las Escrituras nos dice que pensemos en todo lo honesto, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud en esto pensad. Señalando qué cosa, que cuando el ser humano precisamente piensa Biblia, piensa el pensamiento de Dios, va a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Podemos ver también claramente que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que albergó muchísimo este don, el don de discernimiento. Y en Tesalonicenses, precisamente capítulo 5, 21-22, enseña que es responsabilidad de cada cristiano poder discernir. Acá no se está hablando, hermano mío, no se está hablando que el discernimiento es para una sola persona, o que el discernimiento solamente es para el pastor, o que el discernimiento es solamente para el equipo de intercesión o el equipo de consejería dentro de la iglesia. La Biblia lo habla de forma imperativa, señala precisamente que todos tenemos que llegar a tener discernimiento de espíritu. La Biblia habla claramente que todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene que discernir las cosas. Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento no es una opción para el creyente, sino es un requisito. No es optativo, sino es un requisito. ¿Me entiende? Es algo imperativo, es algo que tiene que desarrollarse, es algo que se tiene que manifestar. Más adelante nosotros lo podemos ver, que cómo fue cuidado el mover de Dios en la iglesia primitiva. No fue cuidado el mover de Dios a través del don de profecía, a través del don de hacer milagros, a través del don, ¿me entiende?, de la predicación. No fue cuidado el mover del Espíritu Santo a través de esos dones. ¿Cómo fue cuidado el mover de Dios? A través del don del discernimiento de espíritu. Porque a grandes niveles también son grandes las tentaciones. A grandes niveles también pueden ser grandes los engaños. Nosotros podemos ver aquí en 2 de Reyes 4:13 que precisamente Eliseo llegó a la casa de la Sunamita. Cuando llega a la casa de la Sunamita, usted sabe la historia, esta mujer hace un cuarto y precisamente dice la Escritura que cuando le hace el cuarto al profeta, desarrolla diferentes cosas en ese cuarto. Eliseo está con la Sunamita, vemos que no era cualquier relación la que había ahí. Porque dice que la Sunamita no hizo un cuarto fuera de su casa, no hizo un cuarto a metros de su casa, sino que desarrolló un cuarto ¿dónde? En su casa. Y podemos observar que precisamente ellos se desarrollaron, ellos comían juntos, ellos conversaban. Ellos también, nosotros vemos en las Escrituras que muestra que ellos tenían una relación, puede decirse como de amistad. Entonces había una comunión.
Pero llega el momento donde Eliseo estaba con Jesse y conversa con la tsunamita y le dice, ¿qué cosa? Le dice precisamente lo siguiente, le dice, ¿qué quieres que yo te haga o qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te haga o qué quieres que te dé? El versículo 13 dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Es muy enriquecedor poder observar lo siguiente. Este profeta no era cualquiera que llegó una vez donde la tsunamita. No es que ellos conversaron a la pasada o se saludaron y punto. No, la escritura nos dice, como yo te señalaba, que ellos estuvieron juntos, que comieron juntos, que se veían, ¿me entiendes? Despedían cuando dormían y después se levantaban y se desarrollaban. No era una relación esporádica. No era una relación inconstante, era una relación estrecha. Pero cuando llega el momento donde el profeta se posiciona como profeta, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe lo que podemos ver? Que el profeta no vio la necesidad de la tsunamita. Ella, como vivía en una ciudad muy rica, aparentemente no tenía ninguna necesidad. Entonces el profeta vio lo externo y no miró con vista espiritual a esta mujer. Entonces nosotros señalamos, el profeta convivió con la mujer, estuvo en su casa, estuvo en su ambiente, comió en su mesa, comió en su plato, estaba dentro de la casa, pero el profeta no sabía la necesidad de esa mujer. Entonces nosotros comenzamos a observar lo siguiente, que profeta sin discernimiento es igual a una iglesia que está a punto de morirse. Wow. Profeta sin discernimiento es igual a una iglesia que está a punto de morirse. ¿Por qué? Porque nosotros observamos lo siguiente. Ese profeta era profeta, hizo caer fuego del cielo, Dios lo utilizó muchísimo, pero a la hora de ejercer el don, por la familiaridad a lo mejor, por la estrechez que tenía, no sabía la necesidad de la mujer. Ellos comieron juntos, caminaron juntos, estuvieron mucho tiempo, pero no sabía la necesidad de esa mujer. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo nos comienza a mostrar en este pasaje? Una iglesia o la iglesia de Jesucristo no puede tener relaciones superficiales, porque al tener relaciones superficiales no sabemos la verdadera necesidad de la gente. Entonces ese profeta no pudo discernir cuál era la necesidad de esa mujer. ¿Y por qué? Porque precisamente nosotros observamos en el texto que esa mujer, la palabra dice que no tenía hijos, y que aparte de eso también su marido era viejo, y como era viejo, entonces el contexto de esta mujer no podía comprar y vender, no tenía, ¿me entiende?, más hijos, no iba a quedar embarazada. ¿Y qué es lo que iba a acontecer? Esta mujer a pocos días, si el marido muere y ella no tenía hijos, ella tenía una sentencia de muerte, por más rica que hubiera sido. Pero ¿qué es lo que acontece con esta mujer? Esta mujer estaba tan inconsciente de su necesidad que ni siquiera ella sabía lo que necesitaba. Versus enfrente de ella había un profeta que estaba tan relacionado con ella y la miraba que estaba tan bien externamente esta mujer rica que no se dio cuenta de la necesidad que tenía. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora? Cuando hay un equipo profético que no tiene verdadero discernimiento, enfrente de sus ojos pueden haber sentencias de muerte y el profeta no se va a dar cuenta de la necesidad de aquello. ¿Sabe lo que podemos ver? Que el profeta se paró como amigo, el profeta se paró como una persona cercana, pero no se paró como profeta. Y aún es más, nosotros podemos seguir observando las Escrituras. Podemos seguir observando las Escrituras. Cuando se pierde el discernimiento en la iglesia, entra la muerte y la destrucción. Este profeta no discernió, y si él no hubiera estado acompañado de Jesse después le dijo, su acompañante le dijo, esa mujer no tiene hijo. Y ahí se desarrolla la historia y él lanza la profecía, porque el criado le dijo, porque su amigo le dijo, porque su discípulo le dijo. Y le dice, a la vuelta de un año yo voy a llegar y voy a venir y tú vas a tener un hijo en tus brazos. Él no profetizó conforme a lo que él había visto o había discernido, sino profetizó conforme a lo otro que había. ¿Sabe por qué? Porque precisamente no tenía la facultad, estaba sin discernimiento. Y enfrente de él había una mujer que tenía una sentencia de muerte. Hoy día me atrevo a decir de parte del Espíritu Santo, nuestras iglesias entran y salen personas que tienen sentencias de muerte, y nosotros, por no tener discernimiento, lamentablemente esa gente puede salir
sin una palabra profética que les dé vida, que les dé fuerza y que les dé vigor. Pero hoy día, de parte del Espíritu Santo, y conforme a lo que el Señor me hablaba esta semana, te digo lo siguiente, amada Iglesia Reconciliación. Llegó el momento donde nosotros lo haremos como la iglesia de la Odisea. Lavaremos nuestros ojos con colirio para que el ojo profético de esta casa no se cierre, sino comience a ver más allá de lo que el hombre ve, de lo que la gente ve. Hay un paralelo entre la mujer sunamita y la iglesia de la Odisea. La mujer sunamita precisamente vivía en Sunam. La mujer sunamita era una tierra donde ella vivía, donde era empresaria, era rica, donde ella no tenía necesidad aparente. Por eso que el sacerdote vio lo externo y no vio lo interno. Lo mismo que le ocurrió a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14. La iglesia de la Odisea, su nombre, la Odisea, significa derechos del pueblo. Y aquí vamos a tener que dar una parada, hermano. La Odisea, estilo de iglesia, prototipo de iglesia. La iglesia de la Odisea tenía un estigma. ¿Cuál es el estigma? La iglesia de la Odisea estaba sumergida en un pensamiento comunista. La iglesia de la Odisea, si lo contextualizamos en este tiempo, estaba sumergida en un pensamiento, ¿sabe cómo? Feminista, en un pensamiento, ¿me entiende? Feminazi, en un pensamiento donde todo es tolerable, donde todo es permisivo, donde todo se puede hacer, porque el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que levanta teoría, el pueblo es donde raciocina, el pueblo donde tiene una voz tan autoritaria que no hay profeta ni hay voz profética en esa iglesia. Hoy día yo te digo, en este tiempo estamos viviendo eso, una iglesia amada que se llena de teoría, que se llena de popularidad, que se llena de aplausos, se llena de reconocimiento, porque no hay una voz profética que diga esto es profano, esto es santo, esto es bien, esto es mal. Aquí hay un límite. Estamos viviendo los tiempos de ser como la iglesia de la Odisea, llena de teoría y poca práctica y voz del Señor en medio de su casa. Cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea, le dice lo siguiente, dice, te habla ¿quién? El amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando habla Dios a las iglesias, comienza hablando, no diciendo nunca, a ti te falta esto, a ti te falta esto otro, tú necesitas esto otro de acá, sino que hace Dios como Él habla, hablando lo que Él es, y señalando a la misma vez lo que le falta a la iglesia. Cuando había una iglesia tibia, Él comenzaba a decir, yo soy el verdadero. Cuando había una iglesia que estaba durmiendo, Él decía su cualidad, mostrando la cualidad de lo que a la otra iglesia le faltaba. Porque sabe, aquí nosotros observamos que la iglesia, como también los ministros del Señor, no buscan una descripción de su personalidad para que ellos puedan levantarse y hacer la voluntad de Dios. Sino todo ministro y toda iglesia no busca su personalidad, sino busca seguir la personalidad o la identidad de Dios. ¿Cómo te lo explico de otra manera? Cuando Moisés estaba, ¿me entiende?, con una crisis de identidad, donde no quería servir al Señor, el Señor no le dijo, yo te voy a dar palabras, yo te voy a dar aquí, que tú vas a hacer aquí, vas a tener que hacer allá. No, simplemente el Señor le dijo, yo soy el que soy, y los que te pregunten, dile que el gran yo soy te ha mandado a hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Lo siguiente, no busques sanidad de tu identidad, busca la identidad de Dios, porque en la identidad de Dios tendrás todo lo que a ti te falta. En virtud de esto nosotros podemos observar precisamente que en la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba veracidad, le faltaba congruencia, le faltaba verdad, porque él decía, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y yo soy el verdadero. ¿Qué le estaba diciendo? A ti te falta verdad, a ti te falta luz y a ti te falta congruencia. En virtud de eso nosotros podemos seguir observando lo de la iglesia de la Odisea. Como iglesia tenemos que volver a Cristo en cuanto a la forma y el fondo, y por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sabe por qué yo le hablo esto? Y otro paralelo que vemos entre la Sunamita y la iglesia de la Odisea es que la Sunamita era rica y le faltaba discernimiento porque ni siquiera ella sabía su necesidad. Ella estaba tan llena de cosas, tan llena de dinero, tan llena de ornamento, tan bien económicamente, que tenía una incapacidad de ver sus necesidades y estaba incapacitada de ver su sentencia de muerte que estaba próxima a venir. Estaba cegada, estaba en un estado de inconsciencia. La iglesia de la Odisea estaba en la misma condición, sin discernimiento, no podía ver su necesidad y
más encima tenía un alto concepto de sí misma, porque te invito a ver, en el versículo 6 tiene la desfachatez a decirle al ángel de Jehová lo siguiente: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. La iglesia de la Odisea decía: tengo tanto poder adquisitivo, tengo tanto aquí, tengo tanto allá, que no tengo necesidad de nada. Y por eso el Señor se levanta diciendo: ¿sabe? Usted no tiene nada. Porque ¿cuál es su realidad? Que es pobre, ciego, desamparado y desnudo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Es que cuando uno tiene un ego tan grande, ¿me entiende? Un autoconcepto de sí mismo, cree que a lo mejor sus necesidades económicas han sido suplidas completamente, se cree independiente del mover del Espíritu Santo. Tengo una palabra profética para el ministerio de reconciliación: quédate en la dependencia del Espíritu Santo y no dependas de empresario o moneda alguna. Dice el Espíritu de Dios: yo supliré conforme a mis riquezas en gloria, y proyectos millonarios se podrán completar en esta casa. Pero cuidado con ser como iglesia de la Odisea, llegar a un nivel espiritual y decir: tengo plata, dinero y estoy bien. En ese momento lamentablemente tendremos que escuchar: dinero nada, reconciliación. Date cuenta que ya dejaste tu discernimiento y eres pobre, ciego, desamparado, desnudo. Pero hoy día decimos lo siguiente: independiente de lo que Él haga, de Él dependemos, a Él adoramos y que Él haga. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice lo siguiente: compra oro refinado. El oro ya es puro, pero le dice más encima: compra oro refinado. ¿Qué estaba haciendo la connotación ahí? Vuelve a la fuente, vuelve a la verdad, vuelve a lo puro. Cuando hablamos de fuente, verdad y puro, estamos hablando de discernimiento. Yo hoy día tengo una aspiración de parte del cielo, que hoy día, mediante este clamor y esta gritera que vamos a hacer y todas las lágrimas que vamos a comenzar a derramar, yo sé que vendrá ese oro del cielo que bendecirá nuestra vida y nuestras iglesias serán fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Hoy día yo creo que el espíritu de la Odisea, ese espíritu de comunismo, ese espíritu teórico, ese espíritu de rebelión, ese espíritu de altanería, no tocará a esta iglesia de Jesucristo, sino nosotros diremos: tú eres mi tesoro, tú eres mi fuerza y mi alegría. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando no hay discernimiento se dan respuestas que son erradas. Y escúchame bien, iglesia: respuestas fuera de la presencia de Dios manifiestan muerte. Respuestas fuera de la presencia de Dios manifiestan muerte. Seguimos viendo el paralelo entre la tsunamita y entre la iglesia de la Odisea. Los dos contestaron mal. Cuando el ángel le habla y le dice: ¿cómo estás?, parafraseando lo que el texto ahí señala en el libro de Apocalipsis, él dice: estoy bien, tengo rico, no tengo de nada necesidad. Y cuando el profeta Eliseo le pregunta a la tsunamita: ¿tiene necesidad de algo?, las traducciones bíblicas nos ayudan a ver lo siguiente. ¿Cómo contesta ella? De la misma manera. ¿Cómo dice? Dice: no tengo necesidad. Pero aquí tres traducciones que nos ayudan a entender lo que esta mujer comienza a hablar. Y dice: yo vivo confiada en medio de mi pueblo, yo vivo contenta en medio de mi pueblo, yo vivo como una reina en medio de mi pueblo. Una tsunamita que por tenerlo todo económicamente no se dio cuenta de lo que la sentencia de muerte que en ella había. Una iglesia de la Odisea que tenía tanta riqueza económica que no se dio cuenta de lo que le faltaba y lo que tenía que desarrollar. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios ni siquiera alcanzamos a ver nuestras propias necesidades. Esta mujer tenía un grave problema y no le alcanzaba a ver su necesidad. Ella no tenía hijos y su marido era viejo, es decir, no iba a tener descendencia, por lo cual si Dios no hacía un milagro, ella podía incluso quedar pobre y morir, ya que según la cultura hebrea solo los hombres podían comprar y vender. Solo la presencia verdadera de Dios en medio de la iglesia puede operar milagros de despertar y resucitar a las personas en la salvación. Cuando nuestro corazón está tan lleno de cosas, lamentablemente, amados, no observamos, no vemos, el discernimiento de espíritu se acalla dentro de la iglesia. La iglesia de la Odisea y los comentaristas bíblicos señalan lo siguiente: la Odisea o las 7 iglesias del Apocalipsis podrían haber sido 7 iglesias
verídicamente establecidas, o eran 7 etapas que va a pasar la iglesia de Jesucristo antes del arrebatamiento. Pero independiente a cómo se puede explicar, nosotros podemos ver lo siguiente, que precisamente antes que venga Cristo se va a manifestar el anticristo. Y ahí tenemos que ir a Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1 habla claramente y de forma tan pastoral. Señala y dice: hijitos, ya estamos en el último tiempo, por los cuales han salido muchos anticristos en medio de ustedes, pero hoy día yo les digo, vosotros tenéis la unción del Santo. Es una volada de puro predicador, no, hermano, pero me causa mucho la atención que Juan, siendo tan allegado a Jesús, que se recostaba en su pecho, él podría uno decir: ¿sabe qué? Este va a terminar como pastor y va a terminar hablando así, pero no terminó como pastor, terminó como profeta hablando del fin del mundo. Pedro, fíjese que uno podría haber dicho: este sí va a terminar en la isla de Pasmos, y este sí precisamente va a terminar profetizando, porque su carácter era así. No terminaron así ni uno de lo otro. Uno no terminó como profeta, uno terminó como pastor, y el que debería haber terminado como pastor terminó como profeta. ¿A qué voy con esto? Es que cuando te dispones en las manos del Señor, Él muda tus características, Él muda tu personalidad. No diga: yo no voy a poder. Deja tu corazón en las manos de Dios y vaya profeta a pastorear, que el Señor se encargará de colocar el amor. Primera de Juan habla claramente y habla del espíritu, ¿me entienden? Del anticristo. Yo quiero acrecentar un poco, porque yo no lo sabía, pero quiero acrecentar un poco sobre lo que era el anticristo. ¿Y qué es lo que hablaba acá? Dice que el espíritu del anticristo está en medio de ustedes. Le hablaba de la iglesia y le decía: vosotros tienen la unción del Santo para que nadie nos engañe. Entonces nosotros vemos que anticristos, el buen Juan habla, anticristos se interpreta como opuesto a Cristo, es decir, uno que se opone a Cristo bajo la apariencia de Cristo, que es muy distinto. Cuando yo entendía como anticristo era una persona que se va a levantar antes de Cristo y acabó, no. Juan precisamente lo profundiza mucho más y dice que anticristos es aquel que es opuesto a Cristo, es decir, uno que se opone a Cristo bajo la apariencia de Cristo. Y aquí la palabra nos ayuda y nos hace ver lo siguiente: ¿por qué es necesario el discernimiento de espíritu? Porque es tanto el nivel de maldad que estamos viviendo, es tanta la influencia maligna que estamos viviendo en este tiempo, que solamente con el discernimiento de espíritu la iglesia va a poder terminar su carrera en la tierra. No habla de otro espíritu, ni de otro don, ni de otra unción. Ya Juan ya dejó de hablar, la iglesia aquí ya dejó de hablar de echar fuera demonios, ya dejó de hablar, ¿me entienden?, de hacer milagros, de hablar nuevas lenguas, de profecías. No, aquí se está hablando la escritura, canónicamente hablando, que ya todo fue, ya la profecía pasó y ahora queda lo verdadero. Y como queda lo verdadero, solo iba a sustentar la iglesia, ¿qué cosa? El discernimiento de espíritu. No sé si usted se va dando cuenta de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero en un mover del Señor, ese mover, como te decía, no será cuidado por echar fuera demonios, por hacer milagros. Gloria a Dios por eso. Esta iglesia, esta casa, este mover será cuidado por discernir lo bueno de lo malo, los espíritus que se mueven. Y precisamente cuando habla sobre estos anticristos, le dice que tienen la unción del Santo, pero aquí, ¿por qué era tan necesario decir, sabe, necesitan esto, necesitan esta unción? ¿Por qué era tan necesario? Porque el engaño o el nivel de certeridad de las tinieblas iba a ser muy grande. Iba a tener que ser con lupa, que humanamente usted no se iba a dar cuenta. Por eso que el Señor habla del trigo y la cizaña en el último tiempo y dice que tienen que crecer juntas. Por ahí yo comenzaba a ver esa escritura y sabe que dice que no arranque, sino los ángeles del cielo sacarán. Deja crecer. Las dos, si usted se comienza a observar el trigo y la cizaña, haciendo un pequeño paréntesis, trigo y cizaña son iguales. Pero ¿sabe lo que acontece? Que el trigo, cuando está maduro, tiene que doblegarse por el peso del fruto. Cizaña, como tiene fruto también, pero el fruto es hueco. Y ese fruto que es hueco tiene un hongo. Entonces, mira lo interesante de la escritura. Lo que es verdadero, al tener fruto se doblega. Entonces ahí uno ya comienza a discernir. Él tiene 300, él tiene 500 y camina orgulloso, prepotente, erguido. Cuidado, puede ser que el peso de tu fruto no está diciendo lo que realmente tú eres. Mi célula tiene 5, 10, 15, 20. Al tan más grande fruto, más peso y más callado y más tranquilo.
Pero dice que cizaña no se doblega. Y lo otro que se observa también en la escritura es lo siguiente, que los dos tienen fruto y también los dos pueden hacer pan de ese fruto. Pero hay una diferencia muy grande, que si es trigo, ese trigo saca el fruto y se hace un pan bueno y delicioso y se puede desarrollar bien la persona. Si tú acortas cizaña y haces pan de ese fruto de cizaña, eso es un hongo, puede matar a la persona. Cuando yo evidencio quién es trigo y quién es cizaña, por el peso de su fruto permanente, por la forma de estar, caminar y ser, y también por lo que sale de su boca y cómo alimenta a las personas que tiene a su alrededor. Hay algunos que no tienen fruto de trigo. No. Y esto lo dije en Brasil. Hay algunos que solamente están dando fruto de cizaña. Están envenenando al pueblo. Están mareando al pueblo. Están dando filosofía errada al pueblo. Hoy día declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que viene una manifestación de palabra del cielo tan potente para este tiempo, que el rema del Espíritu traerá luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Quiere aplaudir al Señor en medio de este frío. Cuando tomamos la observación de lo que dicen, no eran de nosotros. Juan estaba hablando de ADN. ¿Por qué? Porque cuando dicen no eran de nosotros, podemos observar las escrituras que no eran orgánicamente de nosotros, no eran verdaderamente nacidos de nosotros. Es decir, pueden andar como nosotros, caminar como nosotros, predicar como nosotros, profetizar como nosotros, diezmar como nosotros o levantar templo como nosotros, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que lo que Juan estaba hablando? Él estaba diciendo, no miren lo externo, sino no eran de nosotros, observa lo interno, su ADN, porque si realmente es de nosotros, entonces, pero no tienen el mismo ADN, ni son parte orgánica o del organismo vivo que es la iglesia de Jesucristo. Juan estaba diciendo, pueden caminar, hablar, hacer como nosotros, pero no nacieron, no tienen el mismo ADN, no son iguales que nosotros. En lo externo pueden hacer, pero en lo interno no son. Y esos precisamente se van a ir. Y no fuera nada que se fueran. Lo peor de todo, ¿sabe qué es lo que acontece? Que esos que habla Juan, esos traen lo que es la apostasía dentro de la iglesia. Ya que según entendimiento humano no se podrá reconocer, ni mucho menos proceder conforme a lo que nuestro Dios desea. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Observamos precisamente que la unción del Santo era tan necesaria porque nos permitía evidenciar lo que en el ADN del nuevo cristiano existe. Entonces el nivel de certeridad, el nivel del engaño de las tinieblas en este tiempo iba a ser tan fuerte, tan potente, que si no estamos capacitados espiritualmente, no va a poder la iglesia de Jesucristo llevar adelante su misión en la tierra. Entonces, amado, aquí no importa 2 años de teología, no importa tampoco metiendo los libros que usted lea, no importa tampoco el último seminario de moda que usted puede estar, no importa tampoco quién fue su maestro. Lo que importa es que usted ha comprendido y reconoce que hay una unción reservada para este tiempo que le va a ayudar a discernir quién es quién en medio de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. La unción del Santo, habilidad especial dada por Dios, poder que habilita al creyente para descubrir o discernir entre lo verdadero y lo falso. Voy concluyendo. A mayor discernimiento de la iglesia, mayor autoridad. A mayor discernimiento de la iglesia, mayor autoridad. Ahí nosotros podemos ver Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Nosotros observamos que esta gente vendió un terreno, se recortó una parte de ese terreno y lo fue a dar y diciendo, no, esta es la parte que realmente corresponde. Pero ellos estaban dejándose algo de plata, dejándose algo de dinero. ¿Cuál fue el verdadero error que cometió Ananías y Zafira entonces? El pecado de Ananías no fue retener el dinero, sino que fue disimular entera consagración a Dios, mientras que deliberadamente retenían parte del dinero. Su pecado fue la consagración fingida, que implicaba mentirle a Dios. Por eso hubo esa determinación. Pero lo que yo quiero que fijemos nuestros ojos aquí es lo siguiente:
El discernimiento de espíritu produce en la iglesia un verdadero avivamiento. El discernimiento de espíritu en la iglesia produce un verdadero avivamiento. Hechos capítulo 5, 11 y 14 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué podemos observar? Todos pueden hacer milagros y eso atraerá a la multitud. No obstante, el don de discernimiento de espíritu producirá en la iglesia y en el pueblo temor. Manifestará lo verdadero de Dios, por lo cual los que deben llegar, llegarán producto del resultado también del don de discernimiento de espíritu. Llegaba mucha gente porque había personas que hacían prodigios y milagros. Llegaba mucha gente porque separaban a los paralíticos, echaban fuera a los demonios. Pero aquí la Escritura nos muestra y nos dice lo siguiente: ¿sabe por qué llegó más gente? Por el don de discernimiento de espíritu que operó en los apóstoles en ese tiempo. Que inclusive, aunque hubo una terrible sanción, pero no obstante, esa iglesia se levantó más poderosa y más fuerte. Ya estábamos en Hechos capítulo 5. Ya tenían fama, ya tenían reconocimiento, ya se habían expandido, ya tenían, ¿me entiende?, muchas cosas avanzadas. Pero en ese momento era necesario cuidar lo que el Señor había hecho. Entonces, amado, aquí se manifiesta precisamente el don de discernimiento de espíritu. Y dice que se ordenó tan bien la cosa con este don. No se ordenó la iglesia, ni se protegió la iglesia con el don de echar fuera demonios, de hablar en lengua. Está bien. Está bien. No se ordenó tampoco con el don de profecía. No se ordenó eso, no. Eso atrajo. Pero ¿qué es lo que cuidó? ¿Qué es lo que discernió y lo entregó verdadero y falso, los que son y los que no son? Fue el don de discernimiento de espíritu. ¿Sabe? Como profeta muchas veces nosotros pedimos cada don. Que gloria a Dios por eso. Vista espiritual, interpretación de lengua, entender todos los misterios, que ellos puedan comprender aquí y allá. Está bien, pero hoy día el Espíritu Santo nos está revelando su palabra y nos está diciendo lo siguiente: si quieres cuidar este mover, pídeme el don de discernimiento de espíritu. Yo lo habilitaré. Y más que don, aparte la Escritura dice: hay una unción reservada para la iglesia en el último tiempo que le dará bendición. No creemos, papá. Según el comentario bíblico de Moody, señala en este pasaje: nadie se atrevía a convertirse o a fingir aceptar a Cristo. No sé si usted va comprendiendo. No sé si usted va comprendiendo. Yo esto lo vi tan glorioso. Porque ahora, ¿me entiende? Nosotros tenemos tan grande despliegue. Música, luces, mire, y está bien, multimedia, está sumamente bien. Pero la iglesia de allá, que no tenía ni siquiera internet, tenía un poder de convocatoria. Habían 3.000 en los cultos, porque algo nos ha enseñado el Espíritu Santo, sobre todo en esta iglesia, que no importa lo que tú tengas, no importa lo que Dios te ha colocado en tu vida. ¿Y sabe cómo lo ejemplifico? Es que Juan el Bautista comenzó a predicar en un lugar donde había nada, era desierto, y predicaba uno de los mensajes más duros. Y ahí yo hago el paralelo con la sinagoga de Jerusalén. En Jerusalén ese culto no daba más ni para 5 ni para 6 personas, todo hay cabezas duras que alegaban doctrina, pero la iglesia del desierto se hacía cada vez más poderosa y la gente se bautizaba. No importa el método, no existe método ungido, existe persona ungida por el Espíritu Santo. Aleluya. No te preocupes. No te preocupes si en tu grupo familiar hay 3, hay 4. Preocúpate ser lleno del Espíritu Santo, porque mientras hay una sinagoga que se está despoblando, esa gente va a estar llegando a tu desierto. Aleluya. Es cosa de creyente lleno del Espíritu Santo desarrollar el mejor producto en medio de tu peor crisis. Es cosa de creyente lleno del Espíritu Santo. Te refuerzo eso. Es cosa de gente del ministerio de reconciliación que en tu peor desierto se manifieste tu mejor producto. Sinagoga vaciándose. Juan Bautista llenando el templo con la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Era tanto, ¿me entiende? Esto era efectivo. Iglesia primitiva era efectiva porque tenía el don de discernimiento.
Porque no era que ellos juntaban a la gente, hacían el llamado y todo, bueno, porque lloraban, las mujeres por ahí, insisten un poquito, se llenaban. No, la gente no se atrevía de aceptar a Jesucristo de forma falsa. Ese era el nivel. Gloria a Dios, porque de repente nosotros tenemos 20, 15, subimos fotos, la colocamos en Facebook. Gloria al Señor, porque hay 20, gloria a Dios, de esos 20. Discipulados, graneros 3. ¿Cierto? Terminan 3. La iglesia primitiva, hermano, tenía una forma tan distinta de medir las cosas. ¿Por qué? Porque ellos medían y sabían lo que era fruto y resultado. Fruto, amado mío, es algo que se da en tu desierto, que a lo mejor no se va a dar, pero fruto es una cosa. Pero ¿sabe qué es lo que dice la humanidad? Mírete a través de los resultados. Ay, amado, usted déjese por favor de estar diciendo, ay, no tengo resultado, a mi célula van 3 a tu célula, van 3 a tu culto, pero una cosa el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde, ese resultado está multiplicado en fruto. Tuviste fruto de mansedumbre, de paz, de amor, de templanza. Hay abundancia de fruto. Si en el resultado vas a mirar humanamente, tengo 20, 30, 100 mil, pero de eso ni siquiera se quedará uno. Hoy día yo te digo, vamos a discernir un poco en esta tarde y miremos lo que es resultado y lo que es fruto. Aleluya. Este pasaje, nadie se atrevía a convertirse o a fingir aceptar a Cristo sin realmente haya tenido una experiencia con Dios. El pueblo sabía que lo que la iglesia decía era verdad, por lo cual eran temidos y respetados. Y aquí va esto. Los milagros pueden dar fama y popularidad, mas el don de discernimiento de espíritu produce credibilidad. Aleluya. Los milagros pueden dar fama y popularidad, mas el don de discernimiento de espíritu produce credibilidad. ¿Sabe lo que está buscando el mundo, iglesia? No es más, está buscando popularidad. Para eso vámonos a un casting, vamos y hagamos un canal de televisión, seremos populares, venderemos jabón ungido, venderemos el aceite ungido, venderemos la rosa de Sarón, somos populares. Pero la iglesia de Jesucristo no anda por popularidad, la iglesia de Jesucristo anda por credibilidad. Veo a él, veo a Cristo, veo a ella, veo a Cristo, camino con él y camino con Cristo. Habla este y parece que va a hablar a Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, la cabeza de la iglesia, autor y consumador de nuestra fe. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Ahora me va siendo entendido, ahora voy entendiendo, estas neuronas psicológicas se van haciendo sinapsis. Ahora entiendo por qué cuando yo me convertí en la iglesia metodista pentecostal de Vicente Reyes, toda la hermandad de la iglesia y los peluzones que habían en la calle narcotraficantes llegaban, dejaban el revólver y las hermanas predicaban, lanzaban a hablar en lengua y entraban porque sabían que se iban a convertir y iban a llegar. ¿Cuál es lo que yo te quiero decir? Que había temor de Jehová en esa población, y temor de Jehová no baja la membresía, aumenta membresía, aumenta membresía. Es distinto, totalmente distinto. Porque nosotros decimos, aumenta membresía, aumenta popularidad. Entonces saquemos multimedia, saquemos aquí, saquemos allá. La gente no busca popularidad, la gente busca, y me gustaría que sea como en esos años, porque decían, allá la viejita gorda de moño manda 2 zapatazos y hay revelación del cielo en su boca. Yo no me meto con Canuto, no, porque yo sé que allá hay un negocio que viene del cielo. Yo vi con mis ojos cuando ese hombre que tenía poca letra tomó a ese niño en su brazo y resucitó. Resurrección en el púlpito de Jehová. ¿Y qué es lo que había ahí? En toda la población había temor de Jehová, y contra más temor de Jehová, más membresía aumentando en la casa del Señor. Aleluya, aleluya. La iglesia, la gente no busca popularidad, la gente busca credibilidad. Oh, aleluya. No busca popularidad. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia, la gente, ¿sabe qué es lo que busca? Es verdad. Él se parece a Cristo, él habla como Cristo, él tiene algo distinto. Porque si fuera por popularidad, ¿quién habrían ganado cuando estaban los encantadores frente a Moisés? Ganarían los encantadores. Hicieron milagros, hicieron de todo. Pero ¿sabe qué es lo que se manifestó? Se manifestó lo verdadero del Espíritu Santo. Oh, Faraón, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo.
Más que populares, necesitamos ser creíbles. Esto sí nos dará autoridad en la sociedad. Oh, ya voy terminando, yo se lo juro. Sacerdote sin discernimiento es igual a un obrero sin autoridad. Samuel, primera de Samuel, Elí socialmente era normal y era común. Bien la respuesta de Elí. ¿Sabe por qué era bien? Porque culturalmente era así. En ese tiempo cada cual hacía lo que quería. Pero a mí me llama poderosamente la atención que Elcana subía con este otro hombre. El esposo de Ana subía. Ana y Elcana. ¿Y la otra mujer cómo se llama? Penina. Me llama poderosamente la atención porque ya muchos libros atrás se había abolido el adulterio dentro de la casa de Jehová. Entonces, ¿cómo este sinvergüenza llega a ofrendar a la casa de Jehová con dos mujeres, con Ana y con Penina en el brazo? ¿Qué sacerdote se levanta a hablar y a marcar la cancha ahí? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque cada cual hacía lo que quería. Porque ya sacerdote ahí no tenía discernimiento de espíritu. Ese hombre entró en pleno adulterio con dos mujeres del brazo y nadie dijo nada. No hubo profeta que se levantó, no hubo mujer que habló en el espíritu, no hubo hombre que empezó a hablar nueva lengua y parece que algo viene cuando Dios comienza a hablar dentro de la iglesia. Nadie dijo nada. Ese hombre entró en adulterio a ofrendar, el pueblo sin discernimiento. Nadie paró las cosas ahí. Y por último, ¿sabe qué es lo que observo? Ese hombre Elí, ¿qué es lo que aconteció ahí? Ese hombre contestó bien, le dijo: mujer borracha, digiere tu vino y ándate a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque como había tal desenfreno dentro de la casa de Jehová, era normal en la sociedad que la mujer esté ebria y vaya a hacer un escándalo en la casa de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que acontecía? Él habló correctamente: estás ebria, ándate. Pero él no sabía que él no estaba borracha. Socialmente podría haber sido, pero lo que acontecía, ¿sabe qué era? Esa mujer estaba siendo fecundada en el Espíritu. Hoy día el Espíritu de Elí cae por tierra en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a la sangre de Jesús. Daniel capítulo 2. Oh, aleluya. Dice lo siguiente: oh, tú Jehová, grande, Dios que coloca reyes y saca reyes, que tú muestras el misterio para los tuyos. Oh, a ti Jehová, invocó Daniel y dijo en su oración: si tú te dignares a mostrarme los secretos, si el rey Nabucodonosor supiera, entonces yo revelaré lo que está escondido. Capítulo 2, terminando el capítulo 45. Y Daniel fue engrandecido en tierras, en ornamentos, en vestidos, porque se le fue revelado el secreto que Jehová le mostró. Hoy día yo te tengo una noticia de parte del Espíritu: quien tiene discernimiento tiene autoridad. Quien tiene discernimiento puede conquistar. Quien tiene discernimiento se sienta en la corte del rey a sojuzgar la tierra. Aleluya. Aplaudí, colócate en pie. Aplaudí, colócate en pie. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Hay muchos dones que revelan popularidad, pero pocos dones revelan autoridad. La autoridad de Cristo. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por darnos un adelanto de lo que eres tú, Señor, de cómo podemos cuidar a tu iglesia. Señor amado, gracias te damos, porque nuestras oraciones, muchas veces débiles oraciones, es para cuidar tu iglesia, Señor. Señor, y gracias por lo que nuestro apóstol siempre nos ha enseñado, sobre todo cuidar la iglesia de Jesucristo. Señor, y nos has mostrado en tu palabra y por revelación e inspiración del cielo, nos has dicho en esta tarde: intercesores, no pidan más dones de milagros, de prodigio. Gloria a Dios si eso se da. Pero lo primero es discernimiento. Porque al discernir, lo verdadero se manifestará. Y si hay algo verdadero, entonces lo otro va a fluir grandemente. Gracias a Dios eterno. Le voy a pedir que por gentileza levante su mano al cielo. Y vamos a hacer una oración en esta hora.